Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla en el día de hoy sobre los términos de anotación. Les damos la bienvenida en nombre de la Universidad de Antioquia, el Inter Envigado, Liga Antioqueña de Softball y la Federación Colombiana de Softball. Les explicamos la metodología, lo que hemos venido trabajando. Les pedimos el favor a los compañeros que en estos momentos tienen las cámaras encendidas que por favor las apaguen para que tengamos un mejor funcionamiento del Internet. Mantener los micrófonos apagados y las preguntas las vamos realizando por el chat. Al finalizar, el compañero Luis Miguel Cavadía va a realizar las preguntas de nuestro invitado de hoy y las vamos a ir resolviendo. Miguel, buenos días y cuéntanos quién es nuestro invitado el día de hoy. Y recuerden que esta charla está siendo grabada y compartida por Facebook, por la página de la Liga Antioqueña de Softball. Miguel, adelante. Bien, buenos días para todos. Hoy tenemos el inmenso placer de tener como invitado a Mauricio José Bermejo. Mauricio tiene una experiencia aproximadamente de 7 años anotando softball y béisbol nacional e internacionalmente aquí en la ciudad de Medellín. Aparte de ello, es el coordinador de árbitros y anotadores del Colegio de Árbitros de Softball y Béisbol de Antioquia, División Softball. Él es encargado de coordinar a anotadores y árbitros de la División Softball para el departamento de Antioquia aquí en Colombia. Como ven, tenemos a una persona con muy buenos conocimientos, apta para la labor que le toca hoy, y espero aprovechar de que todos hagan sus buenas preguntas para aprovechar al máximo a este gran invitado. Mauricio, te cedo la palabra, bienvenido y buenos días. Buenos días a todos los participantes de la charla. De antemano, darle mis más sinceras felicitaciones a todas las entidades que han hecho esto posible, como son la Liga de Softball de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el INDER de Envigado, la Federación Colombiana de Softball, y en cabeza de ellos a los profesores Richard Stephen, Joaquín Guisáis y el profesor Miguel Cavadía, quienes han tomado y liderado la iniciativa para que en medio de esta pandemia estemos conectados en lo que el mundo de softball refiere. Bueno, la charla le he agregado una palabra adicional a la publicidad y es esta parte de digital. Se llama términos básicos de anotación digital. Como hemos hecho saber en muchas charlas anteriores, la Liga de Softball de Antioquia, el INDER de Envigado, quienes son los que aquí en lo que pertenece o concierne al Valle de Aburrá, lideran los campeonatos de softball y llevan las iniciativas para el fomento del deporte. Vamos abanderados con el tema de la anotación digital. Hola. Mauro, no, es para presentar al señor Rafael Valle, que está aquí en la charla de hoy. Es el que está encargado de toda la anotación de la WBSC. Vive en Estados Unidos y bienvenido, Rafa. Mucho gusto, señor Rafael. Bueno, como les decía entonces, la Liga de Softball de Antioquia y el INDER de Envigado son los encargados de fomentar el deporte acá en lo que el Valle de Aburrá se refiere. Entonces, vamos abanderados con la anotación digital. No tengo conocimiento de otras ciudades que manejen el tema. Entonces, por el taller, es más un taller que una charla sobre anotación digital. Entonces, primero que todo, tenemos un software, lo vamos a presentar más tarde. El señor Joaquín Guisáis, presidente de la Liga de Softball, dará las condiciones para que todos tengan ese software también, para compartirlo y todos puedan, pues, en sus ligas ir haciendo los experimentos. Con mucho gusto brindaremos las asesorías necesarias para que anotemos de esta manera. Como les dije, agregamos el término digital a la charla. La anotación, para los que no tengan idea, pues es simplemente el reflejo de lo que sucede en el juego, jugada a jugada. Entonces, un anotador es simplemente una persona contratada por la liga
o la entidad que esté comandando el torneo o los torneos para el registro oficial de cada situación de juego. Sus ojos siempre deben estar sobre el terreno de juego, no puede permitirse el lujo de distraerse y además debe tener conocimientos para poder hacer diferencia entre lo que son jugadas de hit y jugadas de error. Sabemos que a él, el anotador, le toca decidir cuando un jugador llega a primera base safe por medio de un hit o un error, o si determinado fly es sacrificio o simplemente es un fly. Entonces debe tener esos conocimientos. Por lo general eso lo adquirimos con la experiencia. Los que hemos sido jugadores o somos jugadores nos queda mucho más fácil. Los que nunca han jugado softball les va a costar un poquito, pero no es imposible pues tener ese criterio. El software de anotación que trabajamos acá en Medellín, Envigado, como les dije anteriormente, los pioneros en esto han sido la nueva Liga de Softball de Antioquia y el INDER Envigado. Se llama Point String K-Force, así tal cual como está escrito aquí. Posteriormente haremos una presentación del software, el cual será trabajado en la charla de la tarde a cargo del señor Jaime Sarmiento, quien va a liderar la charla. Yo también voy a estar ahí como apoyo por si surgen algunas inquietudes. Vamos a hablar de términos como tal. Cuando un jugador llega a la caja de bateo, vamos a ver qué le podemos anotar. Lo primero que hemos acordado aquí es una roleta y es puesto out en primera base. Recordemos que la roleta puede ser dentro del cuadro o puede pasar al jardín. ¿Qué quiere decir eso? Que si la roleta es en el cuadro, como los ejemplos comunes que tengo aquí, simplemente en la anotación se va a poner 6 a 3. En caso de que el rolling haya sido por el 6, por el shortstop, recordemos que primero se pone la asistencia que la hace quien fildea la bola y posteriormente se pone el jugador o el fildeador que hace el out. Casi siempre es el primera base. Entonces, si es rolling por short, estamos en la jugada de que es puesto out, se anotará 6-3, si es por tercera 53, si es por segunda 43, si es por pitcher 13, y si definitivamente quien coge el rolling es el catcher, se anotará 23. Hay que recordar que, bueno, aquí se me pasó esto, los números acordados a los fildeadores: el pitcher es el 1, el catcher es el 2, primera base es el 3, segunda base le corresponde el 4, shortstop el 6, tercera base el 5, left fielder el 7, center el 8 y right fielder el 9. En caso de que tengamos short fielder, no sucede en los torneos de nivel de lanzamiento rápido, se le coloca el 10. Entonces, si hipotéticamente el rolling pasa, por ejemplo, al jardín, el más común es el hit al right, el supuesto hit al right. Recordemos que para que sea hit debe llegar quieto a primera. Si hacen agua al corredor, al bateador corredor, se anota 93. La asistencia la hace right fielder y el out lo hacen en primera. En caso de que el segunda base sea quien haga la asistencia en primera, pues aquí en la columna de puesto out se anotará el 4. Por ejemplo, si es el catcher quien coge la bola y tira a primera, pero en primera hace la asistencia en segunda base, se anotará 24. Lo otro que puede suceder con un bateador es que conecte de hit. Entonces, los tipos de hit que nos brinda el software para anotar son sencillo, doble, triple, home run y esta es regla básica de doble. Se anotan precisamente de esta manera. Si llega simplemente a primera base, se anotará 1B. Si llega a segunda, por resultado del batazo, se anotará 2B, 3B, home run, si es dentro del parque o si es por fuera, se anotará home run, así HR. Y si la bola pica en terreno bueno o pega en un jugador y sale hacia terreno por fuera del estadio, se anotará con la regla básica de doble. Ground roll double. Que ground significa por el suelo, o sea que la bola sale de los límites del terreno y es bola muerta. Entonces, como explicó Miguel Cavadía en charlas anteriores, a una bola bateada que sale del terreno de juego, se acredita al bateador 2 bases, al igual que a los corredores. Entonces, estos son los términos para anotar hit. Mauro, hay que hacer una acción acá. Hola.
Mauro, hola. Sí, recordar también que si es una bola bateada de fly en donde le pega a un fildeador, inmediatamente sale del campo de juego, se acredita también jonrón. Correcto. Diferente a ese Gracias, Miguel. Exacto, tiene que pegar en terreno bueno. Entonces, estas son las reglas para anotar hit. Recordamos acá, para los que de pronto no tienen noción de esto, me he encontrado con muchos casos en los que cuando el jugador batea un doble, automáticamente reclama 2 hits. Recordemos que cualquiera de estas significa un solo hit, ya sea que la saques del estadio o de un infield hit, eso es el mismo hit. Listo. En cuestiones de anotación, se anota un hit. Cuestiones de anotación y compilación es un simple hit. Ahora, si es extra base o si no, pues ya es otro tema en particular. Otro tema que manejamos acá en la anotación es la base por bolas. El software te la expresa en 3 partes. Base por bola, cuando son los 4 lanzamientos desviados, se anota así, BB. Cuando es base por bola intencional, recordamos, como lo expresó muy bien Miguel, la puede dar el catcher, el lanzador o el manager en turno. Base por bola intencional y el hit by pitch. Aquí quiero hacer una aclaración porque mucha gente erróneamente llama esto dead ball. Recordemos que dead ball, sus siglas en inglés significan acá al español bola muerta. Cuando un manager entra y pide un tiempo, ahí en ese momento hay dead ball también. Entonces, efectivamente, cuando el lanzador hace su lanzamiento y le pega al bateador, también hay bola muerta. Pero el hecho se llama hit by pitch, que es golpeado por el lanzador. Listo. Entonces, hay una diferencia entre lo que es bola muerta y golpeado por el lanzamiento. Jugadas de fielder choice. El software tampoco es ajeno a este tipo de jugadas, también las tiene incorporadas. Se anota FC. Recuerden que cuando hay jugada de fielder choice en la anotación, el bateador corredor siempre va a llegar quieto a primera base. Entonces, vamos a explicar un poquito las jugadas de fielder choice. Cuando los corredores están forzados a avanzar a la siguiente base y cogen al bateador, al corredor más avanzado, sin importar el batazo, se va a anotar fielder choice. Ejemplo, con corredores en primera y segunda, y el batazo es entre tercera y short. El shortstop coge la bola, tira a tercera, hace out al corredor de segunda, se anota fielder choice al bateador. ¿Qué quiere decir eso? Que escogieron hacer out al corredor de segunda y no al bateador corredor, sin importar la magnitud del batazo, porque hubo un force out. Automáticamente pasa lo mismo cuando doy línea al center field, la bola pica con hombre en primera y segunda y me hacen force out al corredor de segunda. Si lo hacen force out en tercera, la anotación debe registrar fielder choice porque fue jugada forzada. Pasa lo contrario cuando el corredor no está forzado a avanzar. Supongamos que tengo corredor en segunda y mi batazo es entre tercera y short. El shortstop coge la bola, tira a tercera. Ahí el anotador debe juzgar si con un tiro normal a primera había out o había safe. Si en el criterio del anotador, porque el anotador debe tener criterio, como lo dije anteriormente, el bateador corredor llegaba quieto con cualquier tiro, se debe anotar un hit, independientemente de lo que pase en la jugada, si es quieto o si es safe, si es quieto o si es out. Listo, entonces debemos tener criterio para juzgar si con el tiro a primera se podía hacer out al corredor, y poder estipular si era una jugada de fielder choice o si es una jugada de hit cuando no están forzados a avanzar. Pasa lo mismo si el jugador que está forzado a avanzar llega quieto a la base. Retomamos el primer ejemplo, con hombre en primera y segunda. El batazo entre tercera y short y el corredor de segunda llega quieto a tercera.
claramente hay una jugada de fielder choice, pero el anotador ahí, como no hubo force out, debe tener el criterio de decidir si con el tiro hacían out al bateador corredor o si definitivamente no había opción de out. De esa manera asignará el hit en caso de que no exista el out en primera, o dará el fielder choice en caso de que él considere de que lo podían poner out. Otra jugada que le podemos anotar a un bateador es el error. Entonces recordemos que el error simplemente se puede dar por una bola que para criterio del anotador era fildeable o cogible y no la coge, o simplemente que la coge y el lanzamiento es desviado. Entonces ese bateador se envasará por error. Hay algo que me ha faltado decir acá, y es que estos turnos, cuando son puestos out en primera, son oficiales para cuestiones de averaje. El hit también es oficial, la base por bola no es un turno oficial, el fielder choice sí, y el error también. Entonces, recordemos, lo puedo hacer fildeando la bola. El anotador me puede acreditar error, envasarme por error, si él considera que la bola era fildeable. Y me puede anotar error también si hay un tiro desviado o si definitivamente quien debía ponerme out no coge la pelota. Otra de las opciones que nos muestra el software es el fly out. Recordemos que el fly es una bola atrapada de aire, o sea que no pica en el terreno. Se presenta de dos maneras. Cuando hay línea directa, pasa mucho en el infield, línea pitcher o a tercera base, se ve muy seguido. O una bola de fly que ya pasa pues los límites en altura de la estatura de los jugadores. El fly como tal se anota con F. Por ejemplo, si es fly al 8, se anotará F8. Si es fly al 1, al pitcher, se anotará fly a 1. Cuando es una línea directa para cuestiones de reflejo de juego, recuerden que la anotación es el reflejo del juego, pues se anotará LD, que significa línea directa. Entonces se anotará de pronto al 5 o al pitcher o al primera base, según sea el batazo. Por ejemplo, si es a tercera base, se anotará LD al 5. Vamos a mirar otra de las opciones que se le puede presentar a un bateador, y es precisamente cuando se poncha. Todas las opciones que hay definitivamente son ponches en la anotación. Ahora, unas llegan quietos a primera y otras son out. El software nos da las opciones posibles y la primera es la K. Entonces la K se la voy a anotar a aquel bateador que no hace swing en un tercer strike. Entonces lo que comúnmente llamamos se ponchó parado. Entonces se anota con la K. Y es un out automático. Recuerden que la bola ahí no estamos suponiendo que se cae ni hay tercer strike caído ni nada. Es el ponche más normal que existe. El otro es cuando efectivamente en ese tercer strike hice swing y no le di. Entonces, tercer strike, ponche automático. Entonces, se anota KS, strike out con swing. En las siguientes dos opciones que tenemos aquí, que es KSWP y KSPB, significan ponche con lanzamiento desviado o white pitch y ponche con pass ball. Sucede casi siempre, pues, en el terreno de juego, el lanzamiento desviado cae al suelo, ya sea porque fue el lanzamiento desviado por arriba o porque fue en piconazo. Lo mismo sucede con el pass ball. El pass ball es una bola que no, el catcher, pudiéndola controlar, no la controla. Entonces es un strike caído. Como se dieron cuenta aquí, hay la S. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bateador hizo swing. Entonces se anotará KS por white pitch, así tal cual cuando suceda white pitch, y KS con PB, o sea, pass ball cuando suceda el pass ball. Y en ambas situaciones, el corredor llega quieto a primera, el bateador corredor va a llegar quieto a primera. El software automáticamente te lo envasa. Y los jugadores que estén forzados a avanzar, en caso de 2 out, pues avanzarán también con el software. Y si no están forzados y avanzan, pues lo haremos manualmente. El ponche con error también pone al jugador quieto en primera. Puede suceder con un tiro del catcher hacia primera base y la mete en el right field,
o definitivamente de que el primera base no pudo controlar la bola. Entonces se anotará ponche con error. Este que está acá de KS2 es cuando la bola es un tercer strike caído y el catcher automáticamente coge la bola y toca al bateador corredor. Entonces se anota de esa manera, KS2. Cuando existe el tiro a primera, normalmente sucede entre el catcher y el primera base, entonces se anota KS23 o KS23. Suponiendo que de pronto es el segunda base quien hace la asistencia, se anotaría KS24. Entonces son las opciones que hay para el ponche en el software. Unos llegan quietos a primera y otros son puestos out. Las jugadas de doble play, el software ofrece unas opciones comunes que se presentan. Por ejemplo, si el rolling es por pitcher y tiran a segunda, el shortstop hace la asistencia y tira a primera base, pues se anota de esa manera. 1-6-3 DP, o sea, doble play. Entonces, el software ya lo tiene automático. Es simplemente darle clic ahí y él pone a esos al bateador corredor y al corredor de primera los pone out forzados. Con solo un clic. Aquí están las otras ilustraciones que el software nos muestra en cómo pueden suceder doble plays. Nos da esta muy común, que es cuando el primera base pisa y después tira a segunda. Sabemos que en segunda deben tocar al corredor de primera. Te la pone como opción 3-4. Puede suceder que aquí también tenga que poner que la cogió fue el short. Entonces, tenemos esa opción. Cuando el doble play se presenta en una manera que no esté especificada aquí por las opciones del software, el programa automáticamente te deja cada opción que es doble play. Entonces nosotros damos clic en doble play y él nos muestra esta interfaz. Yo aquí ilustré corredores en primera y segunda para efectos de doble play y el software te pregunta primer out, aquí donde lo ven, first out. Entonces, ¿quién fue el primer out? Yo debo decir quiénes de los tres corredores, de los dos corredores y bateador corredor que están, pusieron out de primero. Entonces, suponiendo que primero hacen out al corredor de primera, entonces le damos clic aquí donde está el corredor de primera y automáticamente el software nos va a preguntar quiénes hicieron el out. Entonces yo diré si fue el señor y el segunda, entonces pondré 64, aparecerá registrado aquí. Seguramente en el taller de la tarde miraremos muchos ejemplos, si es necesario los haremos ahora también. Y me da para que me pregunta a mí quién es el siguiente out, aquí en Next Out. Entonces, cuando le doy clic ahí, debo señalar al otro corredor o bateador corredor que fue out. Entonces, si fue out el bateador corredor, debo darle acá y poner quiénes fueron los involucrados. En ese caso, pues tirarían a primera y lo sacan out. Entonces se pone los involucrados en el tema y me aparecerá según los bateadores que intervinieron en el doble play de esta manera. Listo. Aquí me puede aparecer el shortstop, el primera base, quienes hayan intervenido en la jugada de doble play. Los fly de sacrificio o el sacrificio es otro de los términos que le anotamos a un bateador. Entonces, el software nos ofrece fly de sacrificio. Recordemos que estos turnos no son oficiales. Nos aparece también el sacrificio de hit. No es que se envase, es simplemente hace referencia al toque de bola, golpe de sacrificio, y cuando hay sacrificio y también existe el error. Entonces, recordemos, un fly de sacrificio es un fly en el que con corredor en tercera se ejecuta un pisicorre. Para que sea fly de sacrificio, el corredor debe llegar quieto a home, o sea, debe anotar en carrera. Si no anota en carrera, el fly pudo haber sido muy al fondo del parque, pero si el corredor de tercera no se fue, no hubo ningún sacrificio ahí. Entonces, el toque de sacrificio es toque para avanzar corredores y el sacrificio con error es cuando la bola se cae. Vamos a hacer un ejemplo ilustrativo con esto. Y es otro de los temas en el que el anotador debe tener criterio para decidir si es fly de sacrificio o no. Entonces, con hombre en tercera y si
situación para Physic corre, entonces sale el fly, supongamos que es lo suficientemente hacia las bardas del jardín, entonces el anotador ahí debe suponer de que con ese fly la carrera va a entrar en pisa y corre. Entonces, si o se cae por error, es imposible anotarle hit al bateador. Se le debe anotar sacrificio con error, o sea, se envasó por error. En estas dos anteriores que están aquí, lo que es fly de sacrificio y toque de bola, el bateador es puesto out en el software. En esta que está acá de sacrificio con error, el software lo pone en base. Entonces sucede cuando la bola pica. Como la bola picó, yo debo anotar error, ¿cierto? Error al 7, por ejemplo. Pero debo anotar el sacrificio, dado que el fly fue profundo y a criterio mío del anotador que esté en turno, el corredor de tercera iba a anotar, sin necesidad de que el fly se cayera. Sucede lo contrario cuando el fly es muy cercano. Entonces el anotador debe decidir de que no es un sacrificio. ¿Qué quiero decir con eso? Que como la bola picó, entonces simplemente el bateador corredor se va a envasar por error y no le doy sacrificio, o sea que el turno sí es oficial, porque el fly fue muy cercano. Y a mi criterio, con un tiro normal de haber cogido la bola, iban a poner out en home al corredor de tercera. Entonces, esas cuestiones ahí son de criterio del anotador, según la magnitud del batazo. Recordamos que si el toque de bola, el corredor llega quieto a primera, sin necesidad de errores, se le debe agregar un hit al bateador. El software, además de todas estas opciones al bateador, nos da un botón que significa más. Entonces, una vez damos clic ahí en ese botón, él nos arroja una serie de opciones. Entonces, entre ellas está esta que está aquí, ITB. Entonces, ITB es tiebreaker. Eso lo que significa es las siglas de poner el corredor en segunda, o sea, un desempate nacional. Yo quiero romper el desempate, entonces pongo el corredor en segunda. Automáticamente que damos clic en ese botón, él pone el último bateador de la entrada, lo pone en segunda base a correr. Entonces es una de las facilidades que el software nos muestra. Opciones de triple play, cuando yo le doy aquí en este botón de triple play, él me va a sacar una pantalla como esta, pero acá me va a pedir el tercer out. Entonces vamos a hacer lo mismo. Seguimos con el doble play, out por out, hasta completar los 3 outs, según los fildeadores que intervinieron en la jugada. También me viene la opción de catcher obstruction, que es cuando el catcher le hace obstrucción al bateador, automáticamente me manda el bateador para primera. Los jugadores que estén forzados a avanzar, el software también los avanza. Recordemos que en esta jugada, si no está forzado a avanzar, no pasa nada. Me da la opción para poner los errores con flies caídos de foul. Está, entonces simplemente marca el strike al bateador y le cuenta el error al fildeador. Mirando aquí, una de las opciones del software también que las tenemos en la parte superior derecha, ahora les mostramos, me muestra esta del last batter. Lo que me quiere decir es que me busca el bateador en turno. Si por determinada situación de juego el anotador se encuentra haciendo un cambio, recuerden que hay una planilla para el equipo visitante y una planilla para el equipo de home club. El software no es ajeno a esto, también tiene las dos planillas incorporadas. Entonces, si yo estoy haciendo el cambio y ya necesito saber quién es el bateador que va en turno, simplemente le damos en ese botón y automáticamente el software me pone el bateador que debe estar en la caja de bateo. Esta opción de acá de hundo es simplemente que si por equivocación cometiste un error en la anotación, tengas la oportunidad de devolver. O sea, te elimina lo que hiciste y te da la opción de que corrijas. Esta de comentarios se tocó mucho en las charlas de Miguel, que por ejemplo cuando el número de entradas que lleva determinado equipo, o si haya molestaciones, expulsiones o entre otras, yo puedo hacer ese comentario ahí. El jugador fue molestado, fue expulsado en tal entrada, entonces yo puedo
argumentar situaciones de juego con comentarios que no son precisamente de la anotación en términos de jugada. Entonces, por ejemplo, si lo expulsaron en tal inning, pues yo ahí en esa casilla le puedo poner comentarios de expulsión y el motivo para efectos de comisión técnica y disciplinaria. Esta opción de skip simplemente lo que hace es que cuando sucede que se volaron a un determinado bateador en el line-up y el manager defensivo no se dio cuenta, pues el anotador no puede ser indiferente a esto. Por ejemplo, si se volaron al cuarto bate y está bateando el quinto bate, y supongamos que se envasó y ahí en el sexto le hacen un lanzamiento legal o ilegal, entonces recordemos que ya ahí no hay opción a apelar la jugada. Entonces, la anota, supongamos que batió un hit, el quinto bate batió un hit, imposible que el anotador se lo acredite al cuarto bate. Esto no puede suceder jamás, porque quien lo batió fue el quinto bate. Entonces, si la jugada continúa, pues simplemente nosotros con este botón nos saltamos al cuarto bate y le anotamos el hit a quien verdaderamente lo hizo. De esta manera, pues en la anotación se mantiene el orden al bate, dado que el otro manager no hizo ningún reclamo. Se pueden imaginar la situación de que hay un saltado ahí y el anotador no lo percibe. Cuando vayan a preguntar quién viene al turno, él, por obvias razones, va a dar un bateador equivocado, porque no fue consciente de que hubo un saltado en el orden al bate. Entonces, ahí debe tener casi que una memoria fotográfica para cuando no conocemos a los jugadores, saber quién es quién ahí. Aquí a nivel de Antioquia, pues ya casi no suele suceder. Los anotadores que están a cargo ya tienen cierta experiencia y una vez ven un bateador en la caja de bateo que no le corresponde, pues automáticamente nos alertamos y sabemos que hay bateador fuera de turno. Y en caso de que no pase nada o que el manager contrario no haga ninguna apelación, pues el juego debe seguir su curso con ese bateador saltado. Ahora, ¿qué situación puede pasar cuando el corredor avanza sin batazo? Entonces, las primeras que nos ofrece el software aquí son cuando el corredor intenta robar una base y es puesto out. Entonces, con este botón de CS, anotaremos al corredor puesto out. Por ejemplo, si se está robando segunda base, lo pondremos out y quien hace la asistencia es el catcher. Entonces, nos tocaría poner 2, 4 si el que hace el out es el segunda o 6 si quien hace el out es el shortstop. Después de cada jugada de estas que son puesto out, debemos marcar la asistencia y el out. En este caso sería el del catcher al shortstop, supongamos. Entonces anotaría CS 26. Esta de SB lo que hace es que efectivamente se robó la base. Entonces te pone el corredor quieto en la base siguiente. Esta de lo que pasa también es que el corredor avanza. Entonces lo pone quieto en la segunda base. Cuando hay más de un corredor, pues simplemente se marca un white pitch y los otros corredores los avanzamos manual, porque en realidad lo que hubo fue un solo white pitch. Si tú pones 2 white pitch, entonces le va a contar al lanzador como si hubiese 2 lanzamientos desviados. Entonces avanza el white pitch más adelantado y los otros los llevas manual a la siguiente base. Esta de walk es usada en béisbol. Nosotros la utilizamos cuando el lanzador hace lanzamientos ilegales y también avanza el corredor a la siguiente base. También puedes avanzar por error, ya sean con tiros malos o errores en cuestión de coger una bola de fildeo entre el catcher y el pitcher. Puede suceder una bola desviada y yo puedo avanzar a la siguiente base. Entonces avanzaría por error, ya sea si es del catcher en el tiro o de un fildeador que no cogió la bola. Vamos a mirar aquí unas estadísticas que el software nos ofrece en estadísticas de bateo. Entonces el software automáticamente nosotros hacemos todo lo de la anotación, todo esto que les mostré ahora, que si bateó hit, que si se ponchó, que si hizo del choice, que si dio doble, si fui base por bola o no. Él te va contando los turnos oficiales, las carreras que anotas, los hits
que batees, mírenlos aquí donde están, si es sencillo, doble, triple, home run, a la final te suman como un hit, te cuenta los dobles, los triples y los home runs por individual, las carreras impulsadas, RBI, las bases por bolas que tengas en el juego, las veces que recibas pelotazo con hit by pitch, los sacrificios que hayas tenido, las veces que te ponchaste. Aquí ya no hace diferencia si te ponchaste, llegaste quieto a primera, simplemente te va contabilizando los ponches que tuviste en tus turnos. Las bases robadas, las veces que te pusieron out, las veces que te envasaste por error, por field choice, las veces que bateaste para doble play, el porcentaje de veces que llegaste a base, no importa cómo, pero llegaste, te lo marca con el OVP. El slugging es las veces que te envasaste, pero con bateo, o sea, las veces que hiciste producción, por decirlo así. Y por final, también te va a llevar un averaje de bateador. Todos sabemos que eso es como quien acredita el champion bate en el final de un torneo. Las estadísticas de fildeo, pues también las lleva en cuestiones de puesto out. Te anota primeramente el total de innings jugados. Recuerden que para aspiración a Champions, si yo quiero ser el champion in field y todo ese tipo de cosas, pues yo debo jugar una cantidad mínima de innings. Entonces, él te va contando los innings que has jugado, las chances que has tenido, el total de chances. Los chances van a ser las veces que hiciste asistencia, más las veces que hiciste out a un corredor o bateador corredor. Los errores que tuviste a nivel de fildeo, las veces que participaste en un doble play y bueno, total que esas, según las ligas y los torneos que estén jugando, pues tendrán los champions a acreditar y según eso, pues cogeremos las estadísticas que vayamos necesitando. También tenemos estadísticas de lanzadores, total de innings pitchados, todo eso te lo hace el software en un resumen, un scoreboard, por decirlo así. Ahora vamos a mirar un ejemplo con el software, puede ser los bateadores que sacaste, las carreras que permitiste, las carreras limpias, los hits que te batearon, dobles, triples, home run, las veces que te batearon para sacrificio, ya sea con toque de bola o con fly, las bases por bolas que das y los pelotazos y el número de white pitch que lanzas. Todo esto para manejar estadísticas de lanzadores. Aquí en Antioquia, pues nosotros después de cada juego estamos compartiendo toda esta información y los managers que son organizados con sus equipos, pues harán el estudio respectivo y sabrán los sitios a mejorar en sus jugadores. En las estadísticas de pitcheo también tenemos todas estas. Por efectividad lo da la era. La era del bateador es el promedio de carreras limpias que anotes, entre más que te anoten. Entre más baja sea, pues mejor lanzador en términos de estadística vas a ser. El número de juegos ganados, que también es otra de los champions que damos acá en Antioquia, y te hace todo este resumen. Como les dije, ahorita vamos a mirar en el software. Yo busco un partido que haya anotado por ahí y miramos dónde nos aparece todo este resumen. También te da estadísticas por equipo, lo que es el número de juegos ganados, perdidos. Esto aquí significa empate, pues casi no se usa. Pero igual el software lo tiene. Aquellas ligas que quieran acreditar empates dados determinados innings, el software te ofrece eso. Aquí personalmente en Antioquia no lo usamos. Las carreras que anotas durante todo un juego y un sinnúmero de estadísticas ahí que son poco comunes. Bueno, aquí doy por finalizada como tal el conversatorio de términos. Yo quisiera escuchar si tienen dudas para presentar el software. Lo vamos a buscar por aquí para Mauro, presentar sí, la interfaz del software. hay una serie de preguntas. Un momentito para presentarlo. Dale. Entonces, como tal, la presentación del software es esta. En la tarde lo vamos a ver más detallado. Como nos damos cuenta aquí, va a existir una planilla para el equipo visitante y una planilla para el equipo de home club. Entonces, esta azulita primero que está aquí, pues
es la que vamos a hacerle primera anotación al equipo que va al bate. Le corresponde esta, y al equipo de home club, pues simplemente cambiamos acá. Tenemos las dos planillas, mírenlas aquí donde nos las aparece. Esta opción de box score es donde yo les decía que nos hace el resumen de todas las estadísticas. Mira, podemos seleccionar el equipo visitante, y si yo quiero estadísticas de bateo, fildeo o de lanzadores o del equipo como tal. Entonces yo busco aquí, pues me gustaría buscar un juego que tenga por aquí guardado. Vamos a ver. Por ejemplo, abramos este. Entonces, este es un juego que ya está finalizado. Y aquí en Box Score, pues yo puedo mirar, según mis jugadores, cómo le fue. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al equipo visitante. Acá arriba lo podemos ver. Y estamos en estadísticas de bateadores. Entonces, aquí tenemos a este primer bateador y podemos ver que anotó, que batió 2 hits, que anotó 2 carreras, que tuvo 3 turnos oficiales, que no batió jonrón, que impulsó una carrera. Aquí podemos mirar y analizar las estadísticas del software, sin necesidad de estar, como se hacía anteriormente, con lápices de colores, haciendo columnas y sacando cuentas. Entonces, como sabemos, la revolución 4.0 pues nos lleva a eso, a facilitar los procesos. Entonces aquí, por medio de este software, y es como la herramienta que queremos implementar a nivel Colombia, ya hemos implementado aquí a nivel Antioquia, es facilitar la cuestión de las estadísticas y que todo sea en tiempo real. Sabemos que la anotación debe ser algo transparente, y si un equipo la solicita, pues inmediatamente ahí está. Como les decía, lo que hacemos aquí en Antioquia es que por medio de los grupos de WhatsApp, porque le damos utilidad a eso, mandamos el resumen del juego, que fácilmente lo podemos encontrar aquí en esta opción, Sport Game, portados. Vamos a hacer un ejercicio aquí para que vean lo fácil que es. Igualmente en la tarde esto será reforzado. Y al guardarlo, pues se abre como tal el resumen del juego. Y un pantallazo de esto es lo que prácticamente le enviamos al equipo o a los grupos del torneo. Vamos a mirar cómo sale el resumen. Mírenlo aquí. Entonces, para efectos de transparencia en este tipo de cosas, que si pasa mucho con los jugadores menores, si participaron o no, aquí queda constancia, y eso es en tiempo real porque lo mandamos inmediatamente. Lo publicamos en cuentas de redes sociales oficiales de la liga, y todo lo tenemos, pues aquí en Antioquia como tal tenemos a la gente contenta con todo este trabajo. Hola Miguel, escucho las Mauro, sí, una primera pregunta es saber cuánto llevamos aquí en Antioquia utilizando este software. Bueno, el software como tal se implementa como hace ya 10 años, 10 años más o menos. La respuesta concreta la puede dar el señor Jaime, que fue de los pioneros que empezó con el software. Yo llegué un poco después y me quise apoderar de toda esta situación para darle un buen manejo a todo esto, en cuestiones de redes sociales y todo ese tipo de cosas. Pero es mínimo, tiene 10 años ya de estar implementando. Y tenemos anotadores acá con larga experiencia ya en las cuestiones de anotación. De pronto el camino a recorrer no es fácil porque hay gente que le teme a esta parte digital, pero recordemos que no nos podemos quedar atrás con esto porque vamos hacia allá, vamos en una generación que 4.0, como bien lo explicó uno de los profesores en charlas anteriores, en la charla de Revolución 4.0, creo que era que se llamaba. Entonces, sí. si nos quitamos a esto, pues esto nos va a pasar por encima y simplemente nos va a hacer desechables. Claro, totalmente de acuerdo, como decía el doctor Enrique Batista. Exacto, ahí se me escapaba el nombre. Ok, Mauro, aquí tengo una serie de preguntas. La primera pregunta la hace el señor Miguel González. Miguel dice, no queda claro
¿cómo se anota cuando el segunda base cubre primera y se anota out al 2-4? Parece que fuera force en segunda. ¿Hay alguna anotación allí especial o lleva algún término? Simplemente, como el que se hace out es al corredor bateador, en la planilla, vamos a mostrarlo acá. Ahí comparto nuevamente esto. El software te da toda esa facilidad. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya está cargando. Mire, me confirma. Está cargando. Listo, entonces vamos a mirar. Si yo tengo a X jugador aquí, pongamos el mismo señor Tuto González. Yo lo pongo a batear, simplemente lo llamo out, supongamos del 1 al 4, pues en ningún momento llegó a base primera. Miren que no está en primera nunca. Entonces, del 1 al 4, pues simplemente yo analizo esta situación de aquí y hubo un tiro desde el pitcher hacia primera base, que fue la base donde lo forzaron, porque él nunca estuvo en primera para yo suponer que lo hicieron out en segunda. Vamos a mirar aquí, como les decía, hundo, el botón de hundo es para devolver. Si batió hit, supongamos que batió hit aquí al 8, ¿cierto? Entonces, ahora el siguiente bateador batea para fielder choice y lo hace now en segunda a él. Entonces, miren que aquí está el fielder choice, ponen out al corredor de primera base y ahí sí puedo anotar 1-4. Entonces, cuando yo analizo al señor Tuto, me doy cuenta de que el software me lo está mostrando en primera, ¿cierto? Entonces, como fue forzado del 1 al 4, ahí sí puedo decir que lo hicieron out en segunda. ¿Es clara la respuesta? Totalmente clara, Mauro. Sí. Por aquí hay una pregunta del señor Fabián Méndez. Dice que cómo se anota cuando un rolling a primera base, el lado es realizado por el mismo primera base. Ok, perfecto. Vamos a suponer aquí que quien batea el rolling es el mismo primer bate. Entonces, vente aquí en la casilla de out, vamos a poner que el lado lo hizo el 3. Y ya, así de sencillo. Sí, porque... Entonces, lo que les decía ahorita, el botón de bitters, lo que me lleva es al siguiente bateador. Entonces, se van a dar cuenta acá en la primera columna, cuando yo le doy lead, automáticamente el software me manda al siguiente bateador. Es algo muy dinámico, muy sencillo y muy chévere de trabajar. ¿Qué otra situación pusieron por ahí, Miguel? Sí, aquí hay otra situación del señor Genu Barroa. Dice, ¿cómo se anota si apelan y el árbitro decreta out al bateador fuera de turno? Ok, vamos a terminar de completar aquí un pequeño line-up. Pongamos aquí ahora, Armando. Pues obviamente aquí anotamos con nombre y apellido para que sea la estadística un poco más real. Y acá Pedro. Entonces, el que bateaba era Armando y vamos a suponer que está bateando Pedro. El anotador ya es consciente de eso. Recuerden que el anotador no puede pasar por hecho un bateador que está bateando fuera de turno. Debe evidenciarlo. Entonces, el anotador espera. Supongamos que batió el hit. Está bateando Pedro ahora. Debió batear Armando. Entonces, este batió el hit. ¿Qué me decía Miguel? Que apelaron. Exacto, apelaron que fue un bateo fuera de turno. Entonces, automáticamente, Miguel, nos recuerdas ahí cómo es la regla. Ponen ¿a quién? Al que debió batear. Al que debió batear. Entonces, este out en cuestiones de manual de anotación, yo no estoy muy de acuerdo ahí. Le dan el out al catcher. Entonces, tú simplemente le das aquí out al 2. Yo, personalmente, y con el permiso del señor Joaquín, que es el presidente de la liga, yo le doy out por regla. Yo esa estadística, ese out no se lo pongo a nadie, porque para mí nadie lo hizo. Pero la anotación como tal te lleva a que tú le debes anotar el out al catcher en ese tipo de cosas, de situaciones. Y entonces debe batear el corredor que esté en turno, ¿cierto? Ok. De esa manera tú le metes el out al bateador que debió haber bateado. Ok, sí, acá hay una serie de preguntas en cuanto a
al soporte y al programa como tal. Ya Joaquín dio tu número de celular para que se comuniquen contigo. Sí, claro, la opción del software se lo podemos instalar, yo lo puedo instalar de hecho desde mi computador, te lo puedo instalar en el tuyo por un acceso remoto, eso es fácil de hacer. No sé si Joaquín dio las condiciones para presentar el software o para pasarlo, porque eso es propiedad de la Liga de Softball de Antioquia, entonces no sé cómo sea ese tema, pero igual la disposición por parte de nosotros como Liga de Softball, Inder Envigado, está para que toda la anotación a nivel de Colombia se pueda manejar a través de la anotación digital. Claro. Ahora hice una pregunta aparte. ¿Este software viene integrado con el software de anotación o un software diferente? De Este es el estadística, software perdón. de anotación como tal. Me Estadística. imagino que te estás refiriendo al de compilación. Correcto, compilación. Sí, eso es un software diferente. Aquí como tal podemos sacar estadísticas del juego. Como les dije, aquí en BoyScore, del partido tú puedes sacar estadísticas. Pero ya de un torneo como tal en general necesitas otro programa que te agrupa todas las estadísticas de todos los partidos. Entonces me imagino que más adelante debemos programar una charla de compilación, cómo sacar averaje, cómo sacar era, cómo sacar todo ese tipo de cosas. Pero eso ya sería otro tema, ya eso sería compilación. Correcto. Por aquí hay una pregunta del señor Carlos Martínez Fuentes. Dice, ¿cómo se hace? Un momento, se me fue. Carlos Martínez. ¿Cómo se hace para anotar un corredor que está en segunda base y por un fly cercano a la pared del outfield llega a tercera base quieto? Con Pichicorre. Listo, Parece, sí. vamos a anotar la situación con estos tres jugadores que tenemos aquí para no extendernos tanto. Vamos a suponer que este señor de aquí dio un doble, ¿cierto? Y ya está en segunda. No. Entonces, viene el otro bateador, batea fly. Recuerden que ahí no es fly de sacrificio porque no entra en carrera. Pues simplemente aquí donde está la opción de fly, se anota que hubo un fly al 8. Y este jugador que hizo el pitch y corre manualmente, como no está forzado a avanzar, el software no lo avanza. Entonces tú manualmente estás aquí, vienes a la casilla donde él debe estar, que es esta de aquí primerita, y lo traes a tercera base. Entonces, automáticamente aquí ya lo tienes en tercera base. Generalmente aquí, como el que batió fue el número 2, el que batió el fly a 8, tú le pones el número 2. E indicas que por el batazo del 2, míralo, que fue un fly a 8, tú llegaste a tercera base. Listo. Correcto. Aquí también pregunta Carlos Martínez de la indiferencia al robo, la cual es cuando el corredor de primera base llega quieto a segunda y el catcher simplemente no lanza. Bueno, tú debes identificar como anotador si efectivamente el corredor salió en robo. Vamos a devolver esta jugada aquí. Si salió en robo, vamos a suponer el caso de segunda para tercera, pues aplica como tal. Si sale en robo, pues tú efectivamente debes anotarle el robo porque se robó la base. Entonces, como les decía, aquí te da la opción CS si es puesto out, SB si salió en robo o si fueron lanzamientos desviados o no controlados por el catcher, lanzamientos ilegales o avanzaste por error. Entonces, si efectivamente sí salió en robo, no es culpa del corredor que no haya habido lanzamiento, es si se robó su base, pues simplemente le das ahí, como te das cuenta, el software te lo pone en robo, quieto en la siguiente base, y el argumento es 3. O sea, te está diciendo que robó cuando estaba bateando el bateador número 3, que fue el que yo le asigné el número 3 acá. Listo. Le damos enter y ya el corredor automáticamente está en tercera. Constantemente el anotador va mirando aquí en esta casillita cuántos corredores tienen base y automáticamente uno mira el campo y los comprueba. Recordemos que es un reflejo de lo que está pasando en el campo, entonces es imposible que yo tenga 2 corredores en base acá y allá solamente esté uno. Entonces me va a estar faltando una carrera por anotar. O sea, el anotador tiene que estar totalmente concentrado ahí. Correcto, sí. Una pregunta también, y es que el software, por ejemplo, tú tienes un corredor en tercera y bateas hit al right field,
¿ese corredor de tercera te anota inmediatamente o debes llevarlo a home? No, el software solamente los anota automáticos cuando son forzados a avanzar. Si está forzado a avanzar, miremoslo aquí. Por ejemplo, supongamos que batió hit sencillo al 9 y se quedó en primera. Y el otro bateador también batea hit al 8, por ejemplo. Miren que él te lo avanza automáticamente porque está forzado a avanzar. Pero en el caso de que no esté forzado a avanzar, supongamos que batió el tribey, que es el caso que pone el compañero, y el siguiente bateador batea un hit, miren que él no lo avanza. Entonces, tú automáticamente, como viste que el corredor sí entró, lo llamas a home. Y el argumento es por lo que batió el 3. Míralo aquí donde lo puso. El software a veces lo pone, a veces lo corriges tú. Entonces, miren que acá ahorita no nos los puso. Entonces, yo cambié porque él avanzó según el batazo del 2. Aquí automáticamente lo puso de que avanzó hacia home según el batazo que hizo el 3. ¿Listo? Entonces, si tú quieres el nombre del 3, vienes y lo buscas, el señor Pedro, y no habría ningún problema con eso. Quedarías con nombre en primera, tal como el software te lo muestra. Correcto. Sí, hay una serie de felicitaciones y saludos desde Cartagena, desde Argentina, desde Bolivia, felicitando por el trabajo y que sigamos haciendo esto posible para capacitación de todas las personas. Saludos desde el Meta también. No sé si por ahí todavía está el señor Rafael Valle para que nos dé unas palabras de qué opina. Rafa Valle, ¿estás por ahí? Yo creo que salió Miguel. Se fue. Ah, bueno. Entonces, como tal, Sí. yo sí quiero manifestar la intención de la Liga de Softball de Antioquia, el INDER de Envigado, en cuestiones de la anotación digital. O sea, lo queremos hacer extenso a nivel de territorio colombiano, que todas las ligas, pues, tengan la oportunidad de tener ese tipo de anotación digital. Y como se dan cuenta, el resumen del juego en cuestiones de estadísticas no va a demorar absolutamente nada. Es cuestión de un clic, tener todo y que todos los delegados de los equipos que por lo general conforman los grupos de WhatsApp estén al tanto de lo que está sucediendo con los torneos. Hay muchos equipos que son súper celosos con el tema de los numeritos. Entonces la anotación no puede ser tardía. Eso, entre más transparente sea, más credibilidad le va a dar al torneo. Entonces, con parte de nosotros, con permiso del señor Joaquín Guisay, que es el presidente de la liga, estamos dispuestos a trabajar con la capacitación en el tema de la anotación. Y de la mano también del señor Jaime Sarmiento. Juaco, no sé si tienes algo que agregar. No, gracias. Felicitarlo por excelente exposición y un saludo a todos los participantes. No, es recordarle que Mauricio le instala el software vía remoto, pero eso tiene un valor que hay que consignarnos en la cuenta con Mauricio Bermejo. Tiene un valor de 50,000. Mauricio le puede dar el número de cuenta y él remotamente le instala el software. No, saludarlo y felicitarlo. Esta tarde ya sí vamos a entrar en materia, cómo se anota un partido por el señor Jaime Sarmiento y seguro que se van a motivar. La invitación es que esto es muy sencillo y hemos tenido, por decir, aquí en Antioquia, muchos problemas con algunos anotadores ya veteranos que no quieren asumir la tecnología. Y a nivel nacional, hemos visto todavía en campeonatos nacionales anotando con hojitas y haciendo una compilación con Excel, que es así como decía el doctor Enrique Batista, que estamos en una 1.0 y tenemos que estar en 4.0 en cuanto a la tecnología y el desarrollo de... La invitación es para esta tarde a las 4 de la tarde. No sé si Richard tiene que decir algo, por favor. Sí, Juaco. Mauro, no, felicitaciones. Excelente tu exposición. Creo que las cosas quedaron muy claras, por lo menos lo digo a título personal. Y bueno, desde que comenzamos todas estas charlas, la idea es compartir la información. Por parte de la Liga de Softball de Antioquia se tiene esta idea, como lo expresó Mauro, de compartir la información y de que utilicemos la tecnología, de que estemos todos en la misma página.
de que no le tengamos miedo a esto. Tenemos que avanzar con la tecnología y no nos podemos quedar atrás. Esto va a hacer que mejore nuestro deporte, esto va a hacer que mejoremos nosotros. Entonces, esa es la invitación que queda abierta para todos, para que sigamos avanzando en la tecnología y progresemos. Recordarles que todas estas charlas están siendo grabadas en el canal mío de YouTube, quedan montadas. Desde hoy estamos empezando a montarlas en la página de Facebook de la Liga Antioqueña de Softball, entonces para que todo el mundo esté conectado y esté pendiente de la información. No sé si Mauro tiene algo que decir más o Joaco para despedir. Richard, Dime. Dale, Mauro. No, bueno, finalmente, pues un saludo a todos los participantes, agradecerles por estar ahí. Y bueno, aquí a la orden, cualquier inquietud que tengan, cómo se anota esta jugada en el software, porque sabemos que de pronto por ahí en hojas son excelentes anotadores, pero el entorno está cambiando y nosotros también debemos cambiar. Entonces, dada la experiencia que ya manejamos acá, nos pueden escribir, ahí está mi número totalmente disponible, soy un servidor más. La asesoría la podemos brindar, no hay ningún problema en cuestión de lo que a jugar refiere. Estamos a la orden como Liga de Softball de Antioquia. No hablo a título personal, hablo a título de la liga, en nombre de la liga, porque soy trabajador de ahí, de esa organización. El colegio de árbitros y anotadores de Antioquia también está a la orden. Cualquier inquietud que tengan, pues estaremos dispuestos a ayudarles, ya sea en materia de arbitraje o en materia de anotación. Recuerden que eso va de la mano. Ok, gracias, Mauro. Dale, Richard. No, entonces, no siendo más, nos vemos esta tarde, 4 de la tarde. Recuerden que todas las charlas van a ser siempre por este mismo link. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos hoy 4 de la tarde. Algo ahí.